Visiones aplicadas a las organizaciones. En primer lugar encontramos la visión mecanista, la cual se encuentra estrechamente ligada a las ideas y aportes en física de Copérnico, Kepler y Galileo, ideas y teorías que luego fueron profundizadas por Descartes y Newton. Citaremos algunas de estas teorías y sus fundadores. En primer lugar encontramos a Descartes, quien encaminó sus estudios a la filosofía y matemáticas. Descartes afirmaba que la ciencia era comparable con un árbol, donde la metafísica es la raíz del árbol, seguida de la física representada en el tronco, y las tres ramas principales de este árbol son la mecánica, la medicina y la moral. Además de este concepto tenemos otra herencia por parte de Descartes, su teoría basada en el método cartesiano, método en el cual es considerado como una serie de pasos a seguir para ayudarnos a deducir y explicar lo que conocemos y no dar por sentado algo sin antes haberlo comprobado. Los pasos que conforman este método los citaremos uno a uno, dando un ejemplo pequeño de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la regla de la evidencia. ¿Qué nos quieren decir con este paso? Es no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia lo que era. Como ejemplo de este paso tomamos el servicio que presta una empresa colombiana, de gran prestigio y reputación, prestigio que se ha ganado por el buen servicio que presta a sus demandantes. En las gráficas podemos contemplar que las últimas revueltas que han hecho los usuarios de este servicio no es solo para llamar la atención, sino para demostrar que esta empresa tiene un serio problema de estructura organizacional, pues su imagen cada vez decae más por el mal servicio que ellos prestan, a pesar de ser conscientes de la monopolización del mercado que ésta está logrando. Un pasajero más, un pasajero menos, para ellos no hay problema. Como segundo paso encontramos el análisis. Es aquí donde se deben dividir las dificultades en tantas sean posibles para resolverlas de mejor manera. Con este ejemplo queremos compartir una de las pocas soluciones que esta organización puede plantear. Se dividen las dificultades demostrando que el mal servicio es por sobrecupo, y una de las posibles soluciones es la adquisición de más buses articulados. En tercer lugar, encontramos la síntesis, que son los pasos y procedimientos a seguir para dar solución a este posible problema. Se llega a la conclusión del análisis de los factores que hacen que la organización tenga este problema en sus servicios y las variables que se logran identificar que pueden participar directamente en la mejora de esta situación son las siguientes: más rutas y mejores puntos de atención, la posibilidad de la extensión de los horarios y mejoramiento de la malla vial, y por último, más buses. Todo esto sumado es igual a un mejor servicio. Para las soluciones anteriormente nombradas fueron tomadas de manera descendente, desde las variables más importantes a las de menos prevalencia. En el cuarto paso y por últimas encontramos la comprobación, donde se hace el reencuentro y revisiones generales de los procesos sin emitir nada. En la gráfica encontramos todo el proceso seguido para llegar a una conformación de la solución, donde las dos partes ganan, tanto el demandante como el oferente. Otra teoría que citamos en la visión mecanista es el señor Newton, quien buscaba por medio del método de Descartes plantear hipótesis y demostrar sus teorías con razonamiento y la experimentación. Por medio de este mecanismo, Newton quiere demostrar que los sistemas son cerrados, donde solo hay participación de un sujeto a un objeto, separados por una distancia atraídos por fuerzas determinadas, sin tener en cuenta el medio en el que se desenvuelve. Luego de todo un proceso de estudios y aplicaciones de esta teoría, se llega a la conclusión que el mecanismo Newton no es aplicable a las organizaciones actuales. Esta demostración se logra por medio de las leyes del electromagnetismo, pues se demuestra que un sistema no es un elemento estático y que existen fuerzas externas que se pueden utilizar para definirlos. Otra de las teorías que aportan más pruebas es la de Albert Einstein, donde muestra que la naturaleza no es estática con su conocida fórmula velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. También citamos la teoría de Charles Darwin. Con su aporte de la evolución, se dejó de ver la naturaleza como algo estático. Por último, pero no menos importante, para cerrar la visión mecanista de las organizaciones, citamos la teoría de John Locke, quien fue el primero en aplicar la teoría de Newton en las organizaciones humanas,
Para Luke, las organizaciones humanas son máquinas despojadas de cualquier finalidad diferente a la eficiencia, donde todo movimiento del cuerpo es concebido por Dios. Continuamos nuestro estudio de las visiones organizacionales con la visión sistémica, quien tuvo su inicio en el siglo XX, con el desarrollo de nuevos pensamientos para explicar de mejor manera las teorías de la física clásica basados en el paradigma cartesiano, el cual tuvo una contribución como base de la revolución industrial. Uno de sus principales exponentes es el señor Ludwig von Bertalanffy, biólogo reconocido por haber formulado la teoría general de sistemas, donde se determina que los sistemas son abiertos, dependen de su entorno y que un subsistema interviene directamente en el resultado de otro. Hay que tomar en consideración que para que haya una visión sistémica tiene que existir un pensamiento sistémico, en el cual se rige por unas leyes que se explicarán una a una con su correspondiente ejemplo. La primera ley que encontramos es: la estructura determina el comportamiento. En el ejemplo que citamos por una empresa industrial X, donde la estructura organizacional está dada por un gerente, un departamento de compras, el departamento de producción y ventas, trabajando de la manera adecuada, cada uno de ellos tendrán como resultado la satisfacción de sus clientes y por ende una mejor entrada de utilidades para la organización y un reconocimiento de éxito para la compañía. La segunda ley que encontramos es pensar en el todo del sistema pero actuar en sus componentes. El ejemplo que citamos para esta ley es una empresa dedicada al diseño de modas, pues ellos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios que ofrezca el entorno que los rodea, sin descuidar su objetivo principal. Ellos producen prendas para personas de constitución delgada, pero pueden abarcar el mercado de las mujeres rellenitas y así lograr acoplarse a un medio cambiante. Como tercera ley encontramos: ante una intervención se empeorará antes de mejorar. Al hacer un cambio en un sistema, este tenderá a empeorarse por un lapso de tiempo, debido a los cambios que se deben acoplar a su estructura. Como ejemplo tomamos la intervención que se realiza para el arreglo y acondicionamiento de la malla vial. Durante este proceso se vive un caos total, por los trancones, por la intolerancia y por la falta de cultura existente en la sociedad. Pero cuando la intervención es terminada, nos encontramos con un mejor servicio para nuestra comodidad. Por último, encontramos: los problemas de hoy fueron soluciones del ayer, soluciones dadas en el pasado, pensadas en un corto plazo. Como ejemplo tomamos algo típico que acontece en toda Colombia, abro comillas, el arreglo de la malla vial, cierro comillas. Hoy se tapa un hueco que costó cierta cantidad de dinero, hueco que se encontrará nuevamente al cabo de 15 días, claro está, manejando tiempos optimistas, listo para trabajar nuevamente. Dentro de la visión sistémica encontramos la dinámica entre los sistemas, donde se ve el sistema como unas variables en constante circulación y cambiantes, que se retroalimentan del medio en el que se desenvuelven generando los cambios que se requieran. Citamos como ejemplo el servicio que presta el buscador Google, pues es una fuente que se encuentra en constante dinámica con el medio y en frecuente retroalimentación para ofrecer mejor sus servicios. Ahora relacionaremos el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas, donde se pasa de la observación realizada utilizando un pensamiento sistémico a la elaboración de diagramas y modelos computarizados para la correcta simulación del sistema. El primer diagrama que se encuentra es el de influencias, que es el punto de partida para la generación de modelos utilizados en la dinámica de sistemas. Se debe tener en cuenta que para la creación del diagrama se debe realizar la selección de un tema, fijar el límite de tiempo, identificar el comportamiento de las variables en el tiempo, establecer límites y nivel de detalle. Se hace como observación que para la creación del diagrama se debe utilizar palabras y símbolos claves para no caer en la complejidad y perder el sentido del diagrama. Como ejemplo del diagrama de influencias,
tomamos el tema del incremento de la población por nacimientos. Límite de tiempo, 3 meses. Identificar un comportamiento de las variables. Esto quiere decir la relación entre los nacimientos y las muertes mantienen un equilibrio en el incremento de la población. Establecer los límites. Para poder hacer esto se podría hacer por medio de un rango en la edad de las mujeres maternas, para conocer de qué parte se ve el incremento en el porcentaje de nacimientos. En el nivel de detalle. Dentro de la manera de la consecución de los datos para realizar el diagrama se puede llegar a concluir por qué es el aumento de la población por nacimientos. Se especifica y se aclara que el modo de aplicación de estos datos al sistema es de manera estadística, claro está, tratando de hacerlo más real posible. Luego encontramos el diagrama de Forrester. Este diagrama se obtiene de tomar un diagrama de influencias y clasificar las variables en variables de flujo, variables de nivel o variables auxiliares. Explicamos cada una de ellas. Las variables de nivel son que dado su valor determina la situación en la que se encuentra el sistema. Las variables de flujo expresan las variaciones en el tiempo de las variables del nivel, y las variables auxiliares colaboran en una definición completa de las variables de flujo y ayudan a hacer más comprensible el modelo. La representación gráfica utilizada es la ilustrada en esta lámina, donde los factores son las variables que se encuentran en el medio en el que se desenvuelve el sistema y que influyen directamente en la acción a realizar. Tomamos como ejemplo el diagrama de Forrester unas ilustraciones de un proceso de posicionamiento de una empresa productora de autos deportivos. Trabajamos con la marca Audi, quien busca mejorar su posicionamiento del mercado por medio de un producto innovador, idea y proyecto que es impulsado por el grupo de empresarios de esta marca. Este vendría a ser el parámetro 1. Logrando una aceptación por la demanda, que esto podría ser el parámetro 2, logrando el posicionamiento de este frente a su competencia. No siendo más el motivo de esta presentación, esperamos que el tema haya sido de su agrado y entendimiento. Gracias por la atención que nos brindaron.